¿Qué tal? Video tutorial número 4 del curso de PiQt en el que pasamos a la acción y vamos a crear una aplicación con el Qt Designer. Decir que este diseñador se ha instalado ya cuando instalamos PiQt. Para acceder a él ya crea en el menú de inicio un enlace. Dependiendo del sistema operativo puede valer, pero aquí ves en Windows 8 dentro de Start Menu Programas en el nombre de la versión de PiQt que hayamos descargado. Aquí tenemos el enlace para Designer. Puedes también buscarlo con el buscador, pero recuerda en este caso poner Designer, no Qt, porque por lo menos en el caso de Windows 8 no aparece. En fin, no creo que sea mucho problema encontrar el programa. Pulsa para abrirlo. Vamos a crear una primera aplicación que nos va a servir sobre todo para ver cómo conectar señales con slots, que ya dijimos que son la clave del funcionamiento de este tipo de aplicaciones. Pero primero, resumiendo el proceso de creación de una interfaz de usuario con PiQt para Python, incluye 3 pasos. El primero es diseñar la interfaz en el Qt Design. El segundo, convertir el archivo XML que nos va a producir el Qt Designer en un archivo Python. Y el tercero, crear el lanzador para nuestra aplicación, lo que es muy similar a lo que creamos en los anteriores videotutoriales, de ahí la importancia de tener claro lo que hemos hecho hasta ahora en el curso. Este es el aspecto del Qt Designer cuando lo abrimos. No vamos a pararnos a explicar en detalle la interfaz y los distintos paneles, iremos hablando de ellos a medida que los usemos. Y para empezar, al abrirse nos muestra un panel, el panel de nuevo formulario, con un grupo de plantillas que son las que tenemos aquí y que son las que podemos usar como base. Puedes elegir cualquiera, pero vamos a elegir por ejemplo diálogo con botón en la parte inferior, que es el primero, aunque ya digo que en este momento va a dar igual. Pulsamos en Create y se nos crea la base de un formulario con los botones que se indican. De momento cuenta con una barra de título en el que aparece un title, no lo hemos aún guardado, y con 2 botones que ponen aceptar y cancelar. Lo importante de momento es que estos formularios ya preconstruidos lo que hacen es crear las conexiones de los botones de los widgets que usemos con los slots. Las conexiones señal slot ya están configuradas por defecto. Es importante, lo veremos muchas veces a lo largo del curso, pero para empezar, entender la diferencia en el trabajo en Qt Designer con el modo diseño, que es el que se nos abre por defecto, y el modo de señal slot, que es este que vemos aquí, editar señal slots, que es justo el que nos va a permitir crear estas relaciones dentro del widget. Si pulsamos sobre él, observa como aquí aparece en la ventana una serie de indicadores de la relación que existe entre los botones cuando pulsemos sobre ellos, en este caso, y acciones que se van a desencadenar. Eso lo iremos viendo, ya hoy crearemos las primeras conexiones señal slot, pero esto, como vemos, en los preconstruidos ya lo crea por defecto. Justo para entender cómo funciona esta conexión señal slots, lo primero que vamos a hacer es eliminar los botones que hay en esta ventana y vamos a empezar a crearla desde cero. En la parte izquierda de Qt Designer se encuentra el widget box, la caja de widgets, donde vamos a tener que arrastrar y soltar los distintos widgets que necesitemos en nuestra interface. Además de widgets que están organizados según funciones, como puedes ver, ya digo que no vamos a estar ahora explicando cada uno de ellos en detalle, los iremos usando, pero sí decir que también cuenta con contenedores. Los contenedores son áreas dentro de la cual después vamos a poder introducir otros widgets para organizar la interface. Así que con la ventana de momento vacía vamos a arrastrar y soltar varios widgets para empezar. Así que buscamos y para empezar aquí donde en el apartado Display Widgets vamos a arrastrar y soltar un label, una etiqueta cuya clase es QLabel. Ahí lo tenemos. Observa aquí como ya lo indica QLabel la clase. Este es uno de los paneles que se localizan en la parte derecha de Qt Designer, en este caso es el editor de propiedades, desde el cual vamos a poder acceder y modificar las propiedades de los widgets, como veremos también. Vamos ahora a arrastrar dentro de Input Widgets el que se llama Line Edit. De nuevo su clase es QLineEdit, lo podéis ir viendo aquí en cada caso, y es un, como indica aquí, Input Widgets para entrada, en este caso de texto, de una sola línea, por eso se llama así. Y en tercer lugar, dentro del apartado de los botones, vamos a arrastrar un viejo conocido, aunque llevemos tan poco de curso, ya lo hemos usado en los anteriores tutoriales que fueron con código, el Push Button, que aquí puedes ver como su clase es QPushButton ya usada.
Una de las partes clave en el diseño es la colocación de los elementos. En este caso es muy sencillo. Vamos a colocar la etiqueta, vamos a colocar el campo de entrada de texto y vamos a colocar el botón aproximadamente por aquí, refínalo un poco. Ahora vamos a configurar su aspecto. Esto tenemos que hacerlo desde el editor de propiedades. Tenemos Text Label seleccionado y aquí en la propiedad Text, ahí lo ves, podemos indicar lo que queramos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, escribe un texto. Si, como ocurre ahora, no se ve completo, pues lo único que tienes que hacer es ampliarlo, el widget, para que ocupe un mayor ancho, y como vemos ahora ya se nos ve el texto completo. Si en cualquier momento quieres ver cómo está quedando el formulario, puedes hacerlo bien yendo a Form y pulsando en Preview. Aquí lo tenemos, pero también aquí nos lo indica ya también con el uso de Control R tendríamos el mismo resultado. Vamos a modificar también el botón, lo seleccionamos como hicimos en el caso de la etiqueta y aquí de nuevo en texto vamos a poner limpiar. Así que por tanto, aquí en propiedades desde luego podemos cambiar muchas más propiedades y en algunos casos también se pueden cambiar directamente ya en el panel. Con esto tenemos la interface de usuario creada con un campo que nos permite escribir un texto y con un botón que lo limpia. Lo que pasa es que si ahora lo probamos, como decíamos hace un momento, haciendo un preview, en el campo de texto puedo escribir lo que quiera porque es lo que hace el widget, pero si pulso limpiar no ocurre nada, porque ahora justo lo que tenemos que hacer es vincular señales con slots. Aquí es la señal, pulsar sobre el botón, el slot, hacer que pase algo, que en este caso será limpiar este otro campo.